En un vecindario donde el sol de la mañana solía ser el único despertador aceptable, un estruendo rítmico y metálico rompió la paz de la aurora. Pablo Mármol, con una dedicación que rozaba la obsesión constructiva, golpeaba con su martillo de piedra un proyecto que prometía cambiar la historia del transporte personal. Pedro Picapiedra, su vecino y amigo de toda la vida, no compartía el mismo entusiasmo a esa hora tan temprana. Pedro salió de su hogar con el ceño fruncido, sintiendo que su descanso había sido profanado por la ambición mecánica de su pequeño compañero. Aquí viene Patoski, pensó Pedro mientras observaba el caos. Está pasando a Charlie Hortibolsa, un nombre que resonaba con la velocidad de los sueños. Hortibolsa es un trompo, un torbellino de energía que ahora está saliendo del trompo tras una maniobra confusa. El artefacto quedó volteado al revés y ahora camina en sentido contrario, desafiando las leyes de la lógica y del tránsito vecinal. Cuidado, exclamó Pedro con voz de trueno, advirtiendo a los salvajes que iban en sentido contrario sin notar el peligro inminente. El desconcierto se apoderó de Pablo, quien se preguntaba por qué nadie le había advertido del error de dirección. Pedro, indignado, lamentó que Mármol hubiera empezado otra vez con sus inventos, convirtiéndose en la plaga pública número 1 del sector. Determinado a silenciar ese martillo y enseñar a su semejante el valor del respeto, Pedro se acercó al taller improvisado. Llamó a Alcornoque, buscando al responsable oculto entre los escombros de la creación. Cuando Pablo asomó la cabeza, Pedro le preguntó qué demonios estaba haciendo, a lo cual el pequeño hombre respondió con una sencillez desarmante que solo estaba martillando. La discusión escaló entre quejas por el sueño perdido y la necesidad de decencia, hasta que un pequeño accidente con el invento dejó a Pablo atrapado. «Sácame de aquí», suplicó y tras ser liberado, mostró con orgullo su troncomóvil deportivo. «¿Qué opino respecto a qué?», cuestionó Pedro, mirando con escepticismo el vehículo. Pablo, emocionado, describió una maravilla de ingeniería con motor marca piedra y rocobloc de granito. Era una máquina de 6 litros y 12 que desarrollaría 50 dinosaurios de potencia a 10.000 revoluciones por minuto. Pedro, confundido por la terminología, preguntó si se trataba de un partido político, solo para descubrir que se hablaba de una fuerza bruta capaz de mover montañas. Tenía 6 guijarros con válvulas a la cabeza, inyectores de ágata y una caja de velocidades de 7 cambios de mármol. Aunque Pedro se mostró incrédulo y llamó al vehículo un telar viejo, la idea de 250 dinosaurios trabajando juntos bajo la cubierta empezó a seducir su imaginación. Pablo, en un gesto de generosidad y confianza, le prestó el cacharro a Pedro para que probara su potencia. Tras ajustar un cinturón de seguridad que Pedro consideraba solo para niños y soltar el freno, el troncomóvil despegó como un rayo. Lo que debía ser una prueba tranquila se convirtió en un vuelo rasante por las calles, provocando el pánico entre los vecinos. «Aplica el freno», gritaba Pablo mientras Pedro luchaba por controlar el arma sin control en la que se había convertido el artefacto. La reprimenda final de Pedro fue severa, calificando a Pablo como una amenaza para la sociedad y exigiendo que guardara ese artefacto para siempre. Sin embargo, la realidad del hogar y las responsabilidades familiares pronto cambiaron el enfoque de Pedro. Mientras Vilma pensaba en vestidos preciosos y en el futuro educativo de su hija Pebbles, Pedro se distraía con los resultados del béisbol y la emocionante noticia de la carrera anual de las 500 millas de Indianápolis. El premio de 50.000 piedrólares encendió una chispa de esperanza en su pecho. Aquella suma no era solo dinero, era el fondo universitario de Pebbles, la seguridad de un futuro sin carencias. A pesar de las dudas de Vilma y su insistencia en las tareas domésticas, la semilla de la gran carrera ya estaba plantada. Pedro buscó a Pablo y, tras dejar de lado las quejas iniciales, propuso un plan maestro. Inscribirían el troncomóvil deportivo en las 500 millas para ganar el gran premio. Pablo, siempre cauteloso pero leal, dudaba sobre los costos y la reacción de sus esposas, Betty y Vilma. Decidieron mantener el plan en secreto y obtener un anticipo de sus sueldos. Pedro, con la confianza de un campeón, se autoproclamó piloto, dejando a Pablo el rol de ingeniero de pits. El riesgo era alto, incluso tuvieron que inventar una enfermedad para faltar al trabajo, fingiendo voces por teléfono para engañar al señor Rajuela, su jefe. El día de la carrera, el ambiente en Indianápolis era eléctrico. Charlie Hortibolsa, el seudónimo adoptado por Pedro, se presentó en la pista bajo la mirada sospechosa pero ignorante del señor Rajuela, quien también asistía al evento. Pedro, oculto tras un casco y anteojos, fingió un acento italiano para no ser reconocido.
Mientras tanto, Vilma y Betty, impulsadas por su intuición femenina, sospecharon que algo tramaban sus maridos y decidieron ir a la pista. La competencia fue feroz. Los troncomóviles tomaron posiciones y la señal de salida desató el caos organizado de la velocidad. Pedro, pilotando el número 8, se mostró como un salvaje al volante. En un momento crítico, tras un trompo y quedar en sentido contrario, Pedro decidió continuar la carrera en absoluta reversa. Aquella maniobra inaudita, aprovechando las ventajas de su motor trasero, le permitió pasar a competidores como Kenesmota y Lerner. La multitud estaba atónita ante la combinación de habilidad y pericia de aquel